Fueron aliados, Irán y Estados Unidos. Sí, exactamente lo que estás pensando. Aliados de verdad. Comercio, cooperación militar, relaciones diplomáticas. Y no hace tanto tiempo. Entonces, ¿cómo dos países que se llevaban bien terminaron al borde de una guerra que puede cambiar el precio del petróleo, rediseñar el mapa de Oriente Medio y destruir la vida de millones de personas que no tienen absolutamente nada que ver con esta pelea? Eso es lo que vas a entender hoy, completamente, sin jerga técnica, sin abstracciones, sin ese lenguaje aburrido de noticiero que te hace desconectar a los 2 minutos. Pero hay algo que necesitas saber antes de empezar. Algo que la mayoría de la gente no sabe y que cuando lo entiendas vas a ver este conflicto con ojos completamente distintos. Todo empieza con un hombre que casi nadie recuerda y un robo que nadie pagó. Estamos en 1953. Irán tiene un primer ministro elegido democráticamente. Su nombre es Mohammad Mossadegh. Era popular, era carismático y tenía una idea que hoy suena completamente obvia, pero que en ese momento fue tratada como una amenaza al orden mundial. La idea era esta: el petróleo que sale del suelo de Irán debería ser para los iraníes. Simple, elemental, casi irrefutable. El problema era que ese petróleo, en ese momento, estaba en manos del Reino Unido. Llevaban décadas extrayéndolo, vendiéndolo, enriqueciéndose con él. Y Mossadegh dijo: se acabó, vamos a nacionalizar la industria petrolera. Esto es nuestro. Los británicos no estaban dispuestos a perder ese negocio, así que hicieron lo que hacen las potencias cuando no consiguen lo que quieren por las buenas. Llamaron a su aliado más poderoso. Llamaron a Washington. Y entonces la CIA y el MI6 ejecutaron juntos lo que hoy se llama la Operación Ajax, un golpe de estado de manual. Desestabilización, propaganda masiva, dinero fluyendo hacia los lugares correctos. Mossadegh fue derrocado, arrestado, humillado, y en su lugar pusieron a Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Persia. Un hombre que gobernó Irán con mano de hierro, que reprimió a su propia gente, que torturó a opositores, pero que era el mejor amigo de Washington, y eso, en la lógica de la Guerra Fría, era lo único que importaba. Ahora, detente un segundo y piensa en lo que acaba de pasar. Una democracia naciente, con un líder legítimo, fue destruida desde afuera porque alguien quería mantener el control sobre el petróleo. Y los iraníes lo vieron todo, lo vivieron, lo recordaron. Esa herida no cicatrizó nunca, y es la raíz de casi todo lo que viene después. Con el Shah en el poder, Irán e Israel eran aliados cercanos de Estados Unidos. Había inversión, tecnología, cooperación militar. Para Washington, Irán era un socio estratégico invaluable en una región complicada. Pero dentro del país, la realidad era otra. Mientras la élite prosperaba, la población vivía bajo un régimen que no toleraba la disidencia, que construyó uno de los aparatos de seguridad más brutales de la región, y que era percibido como lo que era, una marioneta de Occidente. Esa tensión estuvo ahí durante años, acumulándose, silenciosa, como vapor dentro de una olla cerrada. Y en 1979, la olla explotó. La revolución iraní fue una de las más radicales del siglo XX. No la lideró un general, ni un partido político, ni un movimiento obrero. La lideraron los clérigos chiitas, con el ayatolá Ruhollah Jomeini a la cabeza. Y cuando tomaron el poder, Irán dejó de ser una república para convertirse en algo que el mundo moderno casi no tenía precedentes: una teocracia. Una república islámica donde la ley religiosa no convive con la ley del Estado, sino que es la ley del Estado. El giro fue de 180 grados, de aliado incondicional de Estados Unidos a enemigo declarado, de relaciones normales con Israel a considerar al Estado judío un cáncer que debía ser eliminado del mapa. Pero lo que convirtió esta enemistad en algo permanente, lo que la grabó a fuego en la memoria colectiva de dos naciones, ocurrió pocos meses después de la revolución. Noviembre de 1979. Un grupo de estudiantes revolucionarios tomó por asalto la embajada de Estados Unidos en Teherán. Secuestraron a más de 60 diplomáticos y trabajadores y los tuvieron retenidos por 444 días. 444 días. Para Estados Unidos fue una humillación histórica transmitida casi en tiempo real. La superpotencia más poderosa del planeta, paralizada,
sin poder rescatar a su propio personal. Se intentó una operación de rescate militar que terminó en desastre en el desierto iraní. El presidente Carter vio cómo su presidencia se hundía en directo. Para Irán, en cambio, fue un acto de justicia revolucionaria, una declaración al mundo. La era de la sumisión terminó. Ya no somos el patio de atrás de nadie. Dos relatos completamente opuestos sobre el mismo evento. Y desde ese momento, la posibilidad de entenderse se volvió casi imposible. Estados Unidos cortó relaciones diplomáticas, impuso sanciones económicas y convirtió a Irán en un enemigo oficial. Pero la historia apenas comenzaba a complicarse. En los años 80 llegó otro capítulo que muchos prefieren no recordar. Irán e Irak se enredaron en una guerra devastadora. 8 años, cientos miles de muertos, una carnicería que el mundo miró con relativa indiferencia. Y aunque Washington declaró públicamente que era neutral, en la práctica apoyó al régimen de Saddam Hussein, lo consideró el mal menor frente a la expansión de la revolución islámica, le dio inteligencia, le dio apoyo diplomático, y lo más grave, miró hacia otro lado cuando Irak usó armas químicas contra soldados iraníes y contra civiles kurdos. Piénsalo, armas químicas, y Washington miró hacia otro lado. Para Teherán eso fue una lección que nunca olvidó, una lección sobre cómo funciona realmente el mundo. No hay aliados permanentes, hay intereses permanentes, y si Irán quería sobrevivir en ese mundo, tenía que construir su propio poder, su propio sistema de seguridad, sus propias cartas en el tablero. Y lo hizo. Nació entonces la estrategia que define a Irán hasta el día de hoy. En lugar de enfrentarse directamente a sus enemigos, algo que en términos militares sería suicida, dado el poderío de Estados Unidos e Israel, Teherán empezó a construir una red de grupos aliados distribuidos por toda la región. Un sistema de fuerzas que podían actuar, presionar, atacar, sin que Irán tuviera que firmar nada ni aparecer en primera plana. Hezbollah en el Líbano, Hamas en Gaza, los hutíes en Yemen, milicias chiitas en Irak y en Siria. A Irán los llama su eje de resistencia, una red de grupos que comparten una visión del mundo, una fuente de financiación y, en muchos casos, entrenamiento y armamento. A Estados Unidos e Israel los llaman algo diferente. Y mientras construía esa red, Irán empezó a desarrollar en silencio algo que cambiaría completamente el nivel de amenaza que representaba para sus rivales: un programa nuclear. La versión oficial de Teherán siempre fue la misma. Es para uso civil, energía eléctrica, medicina, investigación, nada más. Pero Estados Unidos, Israel y buena parte de Occidente no se lo creyeron. Y el miedo no era solamente a que Irán construyera una bomba nuclear. Era a lo que significaría un Irán con capacidad disuasiva nuclear. Piénsalo así, Irán es ya hoy un país hostil, con aliados armados distribuidos por toda la región, con décadas de experiencia en operaciones cubiertas y guerra no convencional. Ese Irán, de repente, intocable, protegido por el arma más destructiva del planeta, sin que nadie pueda hacerle nada sin arriesgarse a una escalada catastrófica. Eso cambiaría todo el equilibrio de poder en Oriente Medio, y nadie en Washington ni en Tel Aviv quería que pasara. Entonces llegaron las sanciones más duras de la historia contra un solo país: aislamiento financiero casi total, sabotajes a instalaciones nucleares iraníes, incluyendo el famoso ataque con el virus Stuxnet, un ciberataque tan sofisticado que muchos expertos lo consideran el primer acto de guerra cibernética de la historia. Y también el asesinato de científicos nucleares iraníes clave en plena calle, en pleno día, con bombas pegadas a sus automóviles. Una guerra que nunca se declaró, pero que estaba pasando. Hubo un momento entre 2015 y 2017 en que parecía que había una salida. El gobierno de Obama negoció lo que se llamó el JCPOA, el acuerdo nuclear con Irán, a cambio de limitar su programa nuclear y aceptar inspecciones internacionales. Irán recibiría alivio de las sanciones. Era imperfecto, era criticado desde muchos ángulos, pero era algo. Duró hasta 2018, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo unilateralmente, reimponiendo sanciones con una intensidad que Irán describió como guerra económica. Teherán respondió reanudando y acelerando su enriquecimiento de uranio. El camino de vuelta al diálogo se cerró. Y entonces llegó el 3 de enero de 2020. Un dron estadounidense lanzó misiles contra un convoy a las afueras del aeropuerto de Bagdad.
En el ataque murió el general Qasem Soleimani. Soleimani no era un general cualquiera. Entender quién era es entender por qué su muerte cambió todo. Era el comandante de la Fuerza Quds, la unidad de élite de las guardias revolucionarias iraníes responsable de operaciones en el exterior. Era el arquitecto de toda la estrategia regional de Irán, el hombre que coordinaba personalmente las milicias en Irak, que sostuvo militarmente al régimen sirio durante la guerra civil cuando estaba a punto de caer, que extendió la influencia iraní desde el Mediterráneo hasta el Mar Rojo. En Irán era una figura casi mitológica, un héroe nacional, la cara visible de la resistencia frente al imperialismo según el relato oficial. Y Estados Unidos lo mató, así, con un dron en territorio iraquí, sin declaración de guerra, sin aviso previo. Oye, para un segundo. Si llegaste hasta aquí es porque este tipo de contenido te importa. Y hay mucha más gente que necesita entender lo que está pasando en el mundo, pero nadie se lo está explicando bien. Ayúdanos a cambiar eso. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale like a este video y compártelo con alguien que crea que la geopolítica es aburrida. Te garantizo que después de esto ya no va a pensar lo mismo. Bien, sigamos porque lo que vino después fue aún más intenso. Una escalada sin precedentes en décadas de conflicto. Irán respondió lanzando misiles balísticos contra bases militares en Irak, donde había tropas estadounidenses. Primera vez en la historia que Irán atacaba a objetivos americanos de forma directa, abierta, reconocida públicamente. El mundo contuvo la respiración, esperando el inicio de una guerra total. No llegó, pero algo se rompió definitivamente. El conflicto ya nunca volvió a ser el mismo. Y entonces llegó el 7 de octubre de 2023. El ataque de Hamás contra Israel desató una guerra en Gaza que encendió toda la región como un polvorín al que alguien le acercó una antorcha. Hezbollah se activó en el norte de Israel, lanzando cohetes diariamente. Los hutíes en Yemen empezaron a atacar barcos comerciales en el Mar Rojo, una de las rutas más importantes del comercio mundial, paralizando parcialmente el tráfico marítimo global y disparando los costos de transporte. Las milicias pro-iraníes en Irak y Siria intensificaron sus ataques contra bases donde había tropas estadounidenses, semana a semana, sin parar. Irán movía todas sus fichas al mismo tiempo, sin ponerse en primera línea, sin declarar guerra a nadie, sin firma, sin cara, sin responsabilidad directa. Esa había sido siempre su jugada maestra. Pero entonces Israel decidió cambiar las reglas del juego. En abril de 2024, tras un bombardeo israelí que destruyó el consulado iraní en Damasco, matando a varios comandantes militares de alto rango, Irán hizo algo que no había hecho nunca en toda su historia desde la revolución. Atacó territorio israelí directamente desde su propio suelo. Cientos de drones y misiles, una respuesta sin precedentes. La mayoría fueron interceptados por Israel, por Estados Unidos, por Jordania incluso, antes de llegar a sus objetivos. El daño físico fue relativamente limitado, pero el mensaje político fue enorme e irreversible. La era de los intermediarios había terminado. Los dos países se miraban ahora a los ojos directamente. La escalada que siguió fue casi inevitable en retrospectiva. Israel respondió atacando instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní. Irán respondió con una nueva ronda de misiles y en algún punto, en alguna sala de crisis en Washington, alguien concluyó que mantenerse al margen ya no era viable, que la arquitectura de seguridad de toda la región estaba en juego, que dejar que esto siguiera sin intervención directa era asumir riesgos que ninguna administración podía defender. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra objetivos militares, infraestructura nuclear y centros de comando en Teherán y otras zonas estratégicas de Irán. El mayor despliegue militar estadounidense desde la invasión de Irak en 2003, portaaviones posicionados en el Golfo Pérsico, bombarderos estratégicos, misiles de crucero, operaciones conjuntas en múltiples frentes simultáneos. Irán respondió, y esta vez los ataques no se limitaron a Israel. Alcanzaron también bases militares estadounidenses en las monarquías del Golfo Pérsico, Kuwait, Bahrein, Qatar, e instalaciones que durante décadas habían sido consideradas relativamente fuera del alcance del conflicto. Lo que durante 40 años fue una guerra en las sombras, de proxies y operaciones encubiertas y asesinatos negables, se convirtió en algo abierto, directo, con nombre y apellido, con imágenes en vivo. Y ahora estamos aquí. ¿Qué significa esto para ti, para alguien en América Latina, en España, en Estados Unidos que está mirando esto desde lejos y pensando que es un problema de otros? El petróleo. Por ahí empieza la respuesta.
El estrecho de Hormuz, ese pasillo de agua entre Irán y la península arábiga, es la ruta por donde pasa aproximadamente el 20% de todo el petróleo que se consume en el mundo. Si ese estrecho se cierra, si el tráfico marítimo se interrumpe, los precios del crudo se disparan en horas, y cuando el petróleo sube, todo sube. La gasolina, el transporte, los alimentos, la electricidad en los países que dependen de combustibles fósiles, la inflación que ya golpea fuerte en América Latina y entre los latinos en Estados Unidos y Europa se vuelve más pesada. Las cadenas de suministro globales que ya quedaron expuestas durante la pandemia vuelven a crujir. Esto no es una guerra lejana que puedes ver en pantalla y luego cerrar la aplicación. Es un conflicto con la capacidad real de llegar a tu bolsillo, a tu economía cotidiana, al precio de lo que comes mañana. Y hay algo más que pocos están diciendo. Este conflicto no está pasando en un vacío. China observa. Rusia observa. Ambas potencias tienen intereses profundos en Irán, intereses económicos, energéticos, geopolíticos. Un debilitamiento severo de Irán los afecta. Una escalada mayor en la región los involucra, aunque sea indirectamente. El orden global, ese sistema de alianzas, instituciones y equilibrios que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial y que ya estaba bajo una presión enorme, enfrenta ahora otro punto de quiebre. Más de 70 años después de aquel golpe de Estado en 1953, de aquella operación que derrocó a un primer ministro elegido democráticamente porque alguien quería conservar el petróleo, la relación entre Estados Unidos e Irán sigue siendo prisionera de su propia historia, de la desconfianza acumulada durante décadas, de los agravios que ningún lado está dispuesto a dejar ir, de los muertos que pesan en la memoria colectiva de dos pueblos que, en otro universo paralelo, podrían haber sido algo muy diferente el uno para el otro. La pregunta que queda suspendida en el aire no tiene respuesta todavía. ¿Hay algún escenario donde esto termina sin destruir más de lo que ya está destruido? ¿Hay algún camino que no pase por más muertos, más ruinas, más generaciones marcadas por una guerra que nadie eligió realmente? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es esto: los conflictos que parecen lejanos siempre terminan llegando. En el precio del combustible, en la economía global, en la estabilidad de regiones enteras. La historia de Irán y Estados Unidos no es solo la historia de dos países que se odian, es la historia de cómo las decisiones tomadas en salas de poder, a puerta cerrada, décadas atrás, siguen cobrando su precio hoy, y cómo ese precio no lo pagan los que tomaron las decisiones, lo pagan otros, siempre lo pagan otros.